Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos acá a una nueva clase de, bienvenidos acá a una nueva clase de filosofía. Hoy lo que vamos a estar viendo tiene que ver con los orígenes de la filosofía, ¿no? Para eso, bueno, vamos a compartir acá un PowerPoint. Bueno, decimos los orígenes de la filosofía o también como subtítulo, ¿no? El motor del pensar del ser humano. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué hablamos eh, del motor, ¿no? ¿Por qué tenemos este subtítulo? Bueno, ahí va, ahí va. Bueno, en primer lugar, tenemos que diferenciar entre comienzo y origen, ¿no? El comienzo de algo tiene que ver más que nada con un momento histórico y espacial determinado. Ya habíamos visto que la filosofía comienza en Grecia en el siglo 7 antes de Cristo, más o menos, ¿no es cierto? Bueno, no es que empezó un determinado día, pero bueno, se dice que empezó más o menos ahí. El origen de las cosas tiene más que ver no tanto con un comienzo en particular, sino con un motor, ¿no? El impulso, el motor que hace que algo ocurra. ¿Qué es lo que se plantea en el origen de la filosofía? Un poco estas ideas son de un filósofo que se llama Karl Jaspers, y un poco lo que plantea es, bueno, ¿qué es lo que motiva en líneas generales al ser humano a reflexionar, a pensar, o lo que llamamos a filosofar, a preguntarse por las cosas, ¿no? Y bueno, él lo que va a decir, bueno, hay tres orígenes que más o menos en los que más o menos podemos encasillar este motor, este impulso, estos estados de ánimo que nos mueven a reflexionar. Entonces, tenemos que son tres. En primer lugar, tiene que ver uno que es el asombro. ¿Qué es el asombro? El asombro tiene que ver con quedarse, digamos, bueno, justamente asombrado, pero tiene que ver con algo que como que de cierta forma nos paraliza, ¿no? Nos paraliza, ¿no? O sea, nos hace como estar en shock, ¿no? Tiene que ver con eso. El asombro para Jasper es uno de los primeros motores de la filosofía, pero no el asombro ante cosas particulares, concretas, sino que tiene que ver con el asombro, ¿no es cierto?, ante la totalidad de nuestra existencia, ¿no? Pensemos un poco, digo, capaz que para hacerlo más familiar el pensamiento, cuando pensamos, ¿no? Por ejemplo, vemos las estrellas en el cielo, y pensamos en esa inmensidad, ¿no? Platón habla un poco de esto, un filósofo griego, ¿no? Dice, bueno, el comienzo de la filosofía tienen que ver, uno de los comienzos es el asombro, y tienen que ver con esto de quedarse medio colgado viendo las estrellas y pensar, y bueno, ¿cómo se creó todo esto, no? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué hace que todo esto sea? Porque pudo tal vez no haber sido, pero sin embargo es. Digo, ¿cuál es el origen de todo esto? Digamos, digamos, todo el universo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esta sombra en la totalidad de la existencia. Digo, ¿no? A veces nosotros tal vez pensamos, bueno, a mí me pasa, no sé si usted, pero pensar esta idea de, ¿no? De que el universo es infinito, ¿no? Digamos, y quedarse un poco colgado con eso, ¿no? Esta cosa ahí media, bueno, el universo es finito, infinito, cómo tiene un fin, no lo tiene, ¿no? Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y los filósofos van dando diferentes, por decirlo de alguna manera, diferentes respuestas ante esta pregunta por el origen de las cosas. Tengan en cuenta que también la filosofía nace, ¿no? En un momento que la ciencia no existía, ¿no? Entonces también, digamos, el asombro era doble, porque ni siquiera estaban las respuestas tranquilizadoras que nos puede dar la ciencia, ¿no? Que son hasta ahí, porque hay cosas que todavía no puede responder, pero bueno, tiene que ver con eso. Van dando diferentes respuestas y lo que va pasando es que se van acumulando respuestas, ¿no? Es que, bueno, algunos dicen que el universo es eterno, no lo creó nadie, otros dicen que hay algo, un motor que lo creó, ¿no?
Entonces, bueno, se van diciendo varias cosas, y entonces lo que entra en juego después de esto, al haber tantas respuestas, es la duda, ¿no? Porque ante las diferentes respuestas acerca de la verdad de las cosas, ¿no? No solamente del comienzo del universo, sino de diferentes, de cosas que tienen que ver con diferentes posturas ante la existencia, ¿no? Empezamos a poner en duda cuál es la verdad, porque ¿qué me garantiza a mí, digamos, en cierta medida, eh, conocer cuál es la verdad? ¿Cómo lo conozco? Entonces, lo que empieza a pasar es que el otro motor de la filosofía tiene que ver con la duda. No sé cuál es la respuesta correcta ante, digamos, la pregunta de por qué existen las cosas, ¿no? También, podemos pensar en un poco en, no sé, lo que tiene que ver con no sé, cómo conocemos, ¿no? ¿Hasta dónde podemos conocer? ¿Conocemos mediante los sentidos o conocemos mediante la razón, ¿no? Entonces, y empiezan a entrar a través de las disputas filosóficas, ¿no? De que uno dice una cosa y otro dice la otra, se empiezan empezamos a entrar en duda, ¿no? Y la duda es muy importante para la filosofía. Ya en algún momento vamos a ver un filósofo que se llama eh, René Descartes, ¿no? Que un poco lo que hace es dudar de todo, ¿no? Dice, bueno, la verdad que no tengo ningún conocimiento que sea seguro, ¿no? Porque todos los conocimientos que tuve hasta ahora me fallaron, ¿no? O sea, siempre hay algo que me falló. Bueno, pero además de la duda hay un tercer motor que tiene que ver no ya con el conocer desde afuera, sino desde el pensarnos a nosotros mismos. El ser humano se empieza a hacer como es, una introspección, ¿no? Un mirarse a sí mismo, y se da cuenta que está limitado por muchas cosas, ¿no? Vivimos, si bien todos los seres humanos vivimos diferentes situaciones, ¿no es cierto? La realidad es que hay situaciones que son muy concretas, son iguales en todos los momentos de la historia y para todos los seres humanos. Los seres humanos mayormente nacemos, ¿no? Los seres humanos sufrimos, no sé si hay un ser humano que no haya sufrido. Los seres humanos morimos, ¿no? O al menos creemos que morimos, nunca morimos, pero bueno, digamos, o sea, creemos que morimos, que estamos limitados por ese sentido. No podemos conocer todas las cosas, no podemos tener todas las cosas. Entonces dice Jasper que el tercer motor de la filosofía es estas situaciones límites, estas cosas que como seres humanos nos limitan, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? ¿No? ¿Por qué no podemos tenerlo todo, ¿no? Digamos, entonces se empieza a cuestionar un poco desde ese lado, ¿no? Entonces, tenemos estos tres orígenes de la filosofía. Bueno, esto es un poco una aproximación de esto de los orígenes de la filosofía. Recordemos, el asombro ante la totalidad de la existencia, ¿no? La duda, ¿no? De no saber cuál es la verdad, por decirlo de alguna manera, o si existe una verdad. Y en tercer lugar, la situación límite, que son estas situaciones, ¿no? Que nos ponen limitaciones como seres humanos. Bueno, espero haber sido claro y breve, y bueno, nos estamos viendo en la clase.